Estos minutitos de espera. Empecemos. Fíjense que les traigo información muy interesante. Es una información que he estado recopilando en los últimos días, así que se puede decir que es relativamente relevante, ¿no? Relevante por todo lo que se presenta, por todo lo que está sucediendo, porque hay cosas muy extrañas que suceden en el mundo y de repente nosotros pensamos que si pudiera ser algo planeado o no. Entonces, bueno, pues yo les voy a platicar de algo que nadie les platica. Entro con la frase de un mensaje de Wings, que es de Víctor Hugo, del escritor Víctor Hugo, que dice: el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido, para los valientes es la oportunidad. Entonces, yo sé que todos ustedes son muy valientes porque todos estamos entrando a una empresa que nos está dando unas grandes oportunidades y que está creciendo. Es de las pocas empresas que están creciendo. En la Ciudad de México hubo una conferencia hace poquito del director general de uno de los periódicos de finanzas más importantes del país. El periódico se llama El Financiero. Entonces nos hablaba el director general que precisamente pues, hay industrias que han caído en crisis. Obviamente pues, los aviones, los camiones que nos transportan a diversos municipios o estados. También han caído en crisis los bienes inmuebles. Han caído los aviones, las líneas aéreas. Han traído una serie de problemas económicos muy fuertes y algunas están quebrando. Avianca acaba de solicitar la quiebra en Estados Unidos. Y bueno, y yo lo que quiero darles es el mensaje de unos audios que me han llamado mucho la atención porque nos hablan de ciertas sociedades que le llaman secretas, ¿no? Yo difiero de Kevin Trudeau porque dicen que la masonería es una sociedad secreta. En realidad no, es una sociedad discreta que busca encontrar la verdad. O sea, siempre el que es miembro de esa sociedad busca la verdad, no cree. Y eso es lo importante, tener la duda de quien está diciendo las cosas, de quien uno recibe la información. En este caso yo también les pido lo mismo. Duden de lo que yo digo. Y van a tener su explicación, va a tener su por qué tienen que dudar, ¿no? Y entonces él habla de 4 conceptos básicos para lograr el éxito. Y el primero es ¿a quién escuchas? ¿A quién oyes? ¿De quién recibes tu consejo? Y es muy importante saber de quién recibe uno consejo. La vez anterior estaba yo comentando de la historia de mi papá, a quien admiro, respeto. Es un hombre que hizo mucho por el país, por el sindicalismo mexicano. Pero fíjate que él tuvo la oportunidad de volverse supermillonario, porque pues en aquel entonces con los sindicatos, pues no había cuestiones de contralorías o órganos de fiscalización. Entonces los líderes sindicales podían robarse todo el dinero que quisieran, ¿no? Aquí en México tenemos ejemplos muy claros de líderes sindicales magisteriales que son supermillonarias, ¿no? Y obviamente pues nunca han trabajado en su vida más que de ser líder, ¿no? de un sindicato. Entonces, pero bueno, yo traigo mucho respeto a él. Sin embargo, no puedo escucharlo en lo que tiene que ver con negocios. Él nunca fue una persona que abriera un negocio, fuera empresario. Él siempre fue maestro de escuela, fue funcionario sindical, pero nunca tuvo un negocio, nunca abrió un local. Entonces yo no puedo escuchar, aunque yo quiera mucho a mi padre, yo no puedo escuchar
pues un consejo respecto al negocio que yo quiero emprender. Yo de quien tengo las ganas de escucharle y de aprenderle, pues son de líderes como Eliezer Figueroa, como los otros, mis otros compañeros, ¿no? Nilo Sánchez, o sea, pues de ellos tengo que aprender, ¿no? De Heiser Maldonado, o sea, de ellos tengo que aprender porque ellos sí saben de este tema. Entonces yo tengo que aprender de quien sabe, ¿no? Si yo quiero poner un negocio, pues tengo que hablar con gente que tiene experiencia en el negocio. Si yo quiero ser millonario, pues tengo que escuchar de quién son millonarios, ¿no? El sábado tuve la oportunidad de hablar con Darren Weeks. Darren Weeks es el que escribió este libro que se llama El arte de recaudar capital. Y Darren Weeks es una de las personas, si lo ven aquí, que es asesor de Robert Kiyosaki. Pero este señor tiene mucha experiencia en el ámbito inmobiliario, en los negocios. Él se hizo millonario a raíz de la crisis del 2008 porque pues, aprovechó esa oportunidad. Tuvo crisis y mucha gente perdió sus hogares y él llegaba a rescatar con un precio obviamente mucho menor y es un hombre que tiene más de 5,000 inmuebles. Imagínense, según esto, yo estaba así como que contento porque tenía 4 inmuebles en mi país, en México, ¿no? Y una franquicia internacional de turismo, y me sentía yo que ya tenía algo en la vida, cuando este señor dijo, quítate y te voy, y él tiene más de 5,000 inmuebles. Entonces, díganme, pues, imagínense, ¿no? Y en mi país hay muchos que ni siquiera a una habitación llegan. Pero bueno, eso es lo importante de saber a quién escuchar. También nos hablaba Kevin Trudeau de que hay libros que nos hablan de cómo obtener la riqueza, pero también tendríamos que saber de quién. Pero bueno, ahorita sigo con ese punto porque les quiero comentar los otros 4 conceptos, ¿no? El índice de capacidad de aprender. ¿Qué capacidad tengo de aprender? El que ustedes permanezcan en esta sala escuchando habla mucho de su capacidad de aprender. Porque en el momento en que alguien dice, no, es que esto que me está contando ya me lo sé, en ese momento su capacidad de aprender es 0. Y es impresionante lo que aprendí últimamente, porque a veces, pues uno dice, como que sí, ya me lo sé, ¿no? O ya no entro a las presentaciones porque ya me las sé. Pero yo quisiera preguntarles, ¿cuántos de ustedes podrían hacer una presentación como la que hace Nilo Sánchez, como la que hace Heiser Maldonado, o una presentación como el que hace Eliezer Figueroa? Yo quisiera preguntar quién pudiera tener esa capacidad. Entonces, pues no es tan sencillo, ¿no? Entonces, esa es la capacidad de aprender, ¿no? Porque pues a la mera hora uno se pone nervioso y entonces ya comete uno errores, etcétera, ¿no? Después viene la parte de la balanza de entrenamiento. Esta parte también que tiene que ver entre la capacidad de aprender, pero también tener la disposición del cambio. ¿Qué significa esta capacidad? Porque a veces podemos aprender, podemos leer mucho, pero si no tenemos la capacidad, la voluntad de cambiar, si no tenemos esa voluntad de cambiar, no vamos a lograr las cosas, y nos lo han repetido mucho. Locura es creer que podemos lograr cosas diferentes haciendo las mismas cosas siempre. Si siempre hago una ruta donde sé que hay mucho riesgo,
pues obviamente voy a tener ese riesgo y probablemente se va a materializar. En cambio, si yo cambio de rutas más seguras o rodeo esa parte que es peligrosa, voy a tener menos posibilidad de tener un accidente. Entonces, es mi manera, mi voluntad de cambio. Si yo no tengo voluntad de cambiar, perdonen, señores, pero pues no vamos a poder lograr muchas cosas. Y vienen lo que le llaman los 4 pasos para procesar nueva información. Entre ellos vienen 2 pasos que yo tampoco lo sabía, que es precisamente la incompetencia inconsciente. ¿Qué significa la incompetencia inconsciente? Es no saber que no sé. No saber que no sé. Hay muchas cosas que no sabemos que no sabemos. Es increíble ese concepto. Muchas cosas que ni siquiera tenemos imaginación. Es como decir, pues les pongo un tema, la manera de sembrar en el espacio, la manera de sembrar comida en el espacio. O sea, a lo mejor muchos nunca habían escuchado ese tema. Entonces, por eso era incompetencia inconsciente. Después tenemos lo que es la incompetencia consciente. ¿Cuál es la incompetencia consciente? Es cuando sabemos que no sabemos. La frase más conocida, atribuida a Sócrates, que es: yo solo sé que no sé nada. Que además, para aquellos que creían que Sócrates lo había escrito, déjenme decirles que es una frase atribuida a Sócrates por su discípulo Platón, pero Sócrates nunca escribió nada. Entonces, no podemos estar muy seguros de si verdaderamente Sócrates dijo que solo sé que no sé nada. A lo mejor lo escribió Platón atribuyéndole esta frase a Sócrates. Como también hay muchas escrituras atribuidas a dichos de Jesús que probablemente también puedan salir de contexto porque precisamente se desconocía el momento histórico, ¿no? Como aquella vez que decía que era más fácil que pasara el pobre por la cabeza de una aguja, ¿no? Que un rico. Pero pues no se refería a la aguja de coser, ¿no? Pues chiquitita, pues ni siquiera los pobres podemos pasar por ahí. Se trataba de que era la estructura de los lugares de las ciudades amuralladas, y así se le llamaba la puerta principal, se le llamaba la aguja. Entonces muchos no sabíamos que se trataba de ese contexto histórico, de esa situación histórica. Entonces hay muchas cosas que sabemos que no sabemos, y hay muchas cosas que no sabemos, pero que además no sabemos que no sabemos, ¿no? Y también, pues bueno, hablaríamos de un 5.º paso, que bueno, yo les explicaré cuál es el 5.º paso ya casi al final. Y entonces nos vamos a quién escuchas. Y aquí pues yo pediría que la gente que pueda escriba una lista de los autores, gurús, mentores, colegas de negocios u otras personas que hayas escuchado hasta el momento. Y hablaba de varios libros cuando se empezó a cortar la señal, cuando los Illuminatis me cortaron la señal de internet, que decía, hay un libro que a mí me gusta mucho, es uno de mis libros favoritos y de cabecera, que es de Harv Eker, que son Los secretos de la mente millonaria. ¿Por qué? Porque él logró ser millonario con sus negocios, encontró la fórmula para ser millonario y de ahí empezó a tener relaciones con los millonarios precisamente para saber cómo pensaban, cómo en su contexto, algo que para nosotros puede ser un problema,
para un contexto de una persona superior económicamente, no representa ningún problema. Y yo pongo de ejemplo, tú tienes que pagar $100 o $1000 en algo. Para algunos puede representar un reto, para algunos puede representar un problema, pero para el que tiene eso y mucho más, no representa ni siquiera problema, no está en su mente decir que es un problema. Y yo les hablaba, yo les decía la vez pasada, no hay que decir, no tengo dinero. No. Lo que uno puede decir es, no traigo el suficiente efectivo en este momento. ¿Por qué? Porque en cualquier momento nos puede llegar una gran cantidad de dinero por alguna cuestión. Entonces, el decir no tengo dinero, pues es obviamente que es llamar la ausencia del dinero. En cambio, si uno dice, bueno, momentáneamente no tengo efectivo, pues eso puede ser algo momentáneo, porque nunca es cierto que tengamos nada de dinero, porque tenemos muchas cosas que podemos monetizar. Podemos vender nuestra pantalla de televisión. A lo mejor nos dan $50 por ella, ¿no? Por la pantalla. Ya tenemos dinero en efectivo. Podemos vender un celular o podemos vender nuestra ropa o podemos vender algo que tenemos en la casa, que eso puede representar un dinero. Entonces sí tenemos dinero. Después está otro libro muy importante de Napoleon Hill, que se llama Piense y hágase rico, que tiene sus antecedentes en un libro que le encargó el Carnegie. Carnegie le encargó a Napoleon Hill que escuchara a varios millonarios durante 20 años. Y de ahí salió un libro que se llama Las leyes del éxito en 16 lecciones. Pero fue tanto el coraje de Henry Ford, que Henry Ford mandó a todas las publicaciones en aquel entonces, compró todos los libros para que ese libro no se vendiera. Y después salió una edición que se llama Piense y hágase rico. Pero también, de igual manera, Henry Ford le pagó a las editoriales para que se cambiaran ciertas palabras, entre ellas la palabra vibración o energía, que es algo muy interesante que de lo que igual podremos platicar durante mucho tiempo, porque finalmente todo es convertido en energía. Y tenemos también el libro que les acabo de mostrar, El arte de recaudar capital. Ya te lo estaré mandando, Eliezer. Entonces, de Darren Weeks, un hombre que también es millonario. Entonces, hay que saberlo escuchar. Hay que saberlo escuchar también a Darren Weeks. Y por cierto, la plática que tuve el sábado pasado, muy, muy, muy aleccionadora. Fue una plática de poco tiempo, pero muy enriquecedora por todos los consejos que directamente me dio Darren Weeks. Y precisamente le hablé de Wings Mobile, ¿eh? Y también, por cierto, Darren dijo que cuando se le terminara el paquete de su celular, nos compraría un Wings Mobile. Así que, para que vean el impacto de la plática y cómo le impactó la experiencia de conocer Wings Mobile a Darren Weeks. Bueno, tenemos otro libro que es Og Mandino, el vendedor más grande del mundo, también en sus pergaminos, porque él habla de una historia como si fuera de esas épocas de árabes, ¿no? Donde se encuentran el pergamino y se escucha unas palabras sagradas y hay que repetirlas y aprenderlas, etcétera, que es parte de esto, es parte de cambiar nuestra mente, de tener pensamientos prácticamente obsesivos por querer lograr nuestros objetivos. Y no pueden ser nada más objetivos de dinero. O sea, sí es válido, pues obvia, pero no todos tenemos los mismos objetivos. A lo mejor queremos encontrar al amor de nuestra vida, o queremos tener una mejor relación con nuestros hijos, o queremos que nuestros hijos aprendan a
valerse por sí mismos, o queremos que nuestros padres nos vean triunfar, o queremos tener un negocio exitoso, o queremos tener una franquicia de Wings Mobile, ¿no? Digo, por favor, ya estamos cerca. Entonces, Og Mandino, a pesar de que es una historia que pudiera ser fantasiosa, pues es una historia que también ayuda, aunque habría que ver, eso ya no lo pude investigar, pero ahí se los dejo de tarea, si Og Mandino se hizo millonario por la venta de sus libros o si se hizo millonario porque realmente tuvo buenos negocios. Habría que ver. Y entonces ya podríamos saber si lo escuchamos o no. El doctor Wayne Dyer, que escribió también 2 libros muy buenos, El poder de la intención o el de Tus zonas erróneas. El libro de Tus zonas erróneas también era muy interesante, porque en alguna historia ahí que comentaba en sus primeros capítulos, hablaban sobre alcohólicos anónimos, ¿no? Aquellos que tienen mucha entrada por el chupe, y entonces le decían a los alcohólicos, ¿no? Aquí tienen un vaso con agua y aquí tienen un vaso con alcohol. Dice, les voy a poner un gusano en el alcohol. Dice, primero en el agua, ¿no? Y pusieron el gusanito en el agua y el gusanito pues nadó y salió del vasito, ¿no? Dice, ahora lo voy a poner en el alcohol. Y le ponen el gusanito en el alcohol y le dicen, y pues el gusanito se retuerce y todo y se muere y se deshace, ¿no? El gusanito. Y entonces les preguntan a los alcohólicos, ¿no? ¿Qué lección les pueden, qué lección pueden resultar de esto, ¿no? Aprendan, miren el daño que hace el alcohol, ¿no? Entonces, pues hay uno de aquellos que también estaba medio distraído, ¿no? Pues levantó la mano y dijo, ¿qué lección le da esto del gusano que se deshace en el alcohol? Dice, bueno, pues es que, pues yo la lección que encuentro es que, dice, pues que si tomamos mucho, pues no vamos a tener lombrices en el estómago, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ya verán qué maneras de pensar son esas, pero bueno. Después tenemos el libro, obviamente, más famoso, Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, y también escribió otro segundo libro que fue el que dicen que es el mejor, que es El cuadrante del flujo del dinero. Para aquellos que no han leído El cuadrante del flujo del dinero, bueno, pues habla de este cuadrante, donde por un lado están los empleados, después está abajo en el otro cuadro el autoempleado. El autoempleado, cuando llega a evolucionar y llegar a tener un sistema en el negocio, ya es un empresario, tiene un negocio, y de ahí este negocio ya no tiene que estar físicamente él, ya no es el encargado, ya contrata a alguien. Y después el último cuadro es el de los inversionistas. Si ustedes ven, Wings Mobile ofrece esa opción, las 3 opciones, no la de empleado, pero sí las otras 3 opciones. Autoempleado, para aquellos que quieran a lo mejor estar vendiendo aparatos, etcétera, en un futuro. El de empresario, porque ya cuando se tiene toda una red o cuando se tiene una franquicia de Wings Mobile, pues ya uno contrata a un empleado para que esté encargado de esa franquicia y ya nada más le rinda cuentas a uno. Y también tiene la tercera opción, la de las inversiones, porque tenemos Bitwins. Depositamos una lana y Bitwins nos da el 10% de rendimiento mensual, entonces nos va a todo dar. Esa es una inversión, es un ingreso pasivo, es decir, trabaja nuestro dinero, ¿no? Nos da dinero aunque estemos dormidos. Y por último, entre muchos otros libros, digo, hay una inmensidad de libros, está el de Anthony Robbins, el de Poder sin Límites. Igual,
Anthony Robbins no se volvió millonario por los negocios. Anthony Robbins se volvió millonario por sus libros y por sus conferencias. Le gustan las grandes conferencias de miles de personas, pero no crean que él se pasa todo el día hablando con las personas. Anthony Robbins llega en esos 2 días o 3 días de seminario, llega 2 o 3 veces al día, nada más, y está 1 hora más o menos, y párale de contar. Todos los demás coaches que trabajan con él son los que se encargan de esos ejercicios. Pero Anthony Robbins no podría ser escuchado para ser empresario. Anthony Robbins lo que maneja son arreglar nuestros problemas mentales, nuestros traumas, cambiar, programar nuestra forma de pensar. En vez de pensar que nos va a ir mal, pues nos enseña a cómo ir eliminando esos miedos, esos temores a enfrentar el cambio. Porque muchas veces nosotros mismos nos ponemos el pie. Tenemos una cita muy importante de trabajo, vamos a pensar. O tengo una cita con un empresario que me va a dar recursos económicos y tengo la cita a las 8 de la mañana. Y yo sé que a las 8 de la mañana va a ser hora pico en la Ciudad de México, en Reforma, en una de las avenidas principales de la Ciudad de México. Yo no puedo salirme al 15 para las 8 para tratar de llegar a las 8, porque aunque sean 5 kilómetros para Reforma, yo me voy a tardar 1 hora por el trafiquerío que hay. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar mi tiempo adecuado. ¿Y cuántos de nosotros, por el miedo de enfrentar algo, llegamos tarde? Muchas veces llegamos tarde, además de también por irresponsabilidad, llegamos tarde porque nos autosaboteamos, no tomamos en consideración todos esos tiempos. Entonces, antes de ir a algún lugar, agarramos el GPS, calculamos cuánto nos hace falta para llegar a ese lugar y tomamos previsiones, tomamos un tiempo más de colchón para llegar bien, para poder ser puntuales y respetar el tiempo de los demás. Entonces, bueno, pues les platicaba también la vez pasada de los grupos dominantes del poder. Entre ellos, bueno, pues está la masonería, Skull and Bones de Yale. Les comentaba que los esqueletos y los cuerpos, ¿no? Así se llama en español, de Yale, es un grupo que es formado solamente cada año por 15 mejores alumnos, pero que tienen que ser de buenas familias, que tienen que ser de ingresos muy altos. Y ellos fundaron la CIA de los Estados Unidos, ellos lo fundaron. Ellos tuvieron que ver con la Bahía de Cochinos. Y dicen las malas lenguas, eso no me consta, habría que investigar, que ellos decidieron la muerte de John F. Kennedy. Pero bueno, pues se atribuye a muchas personas la muerte de John F. Kennedy, ¿no? También pues tendríamos los Illuminati, un grupo muy poderoso, el grupo Bilderberg, la Hermandad, que todavía sigue vigente, igual que los Illuminati, igual que el grupo Bilderberg, igual que Skull and Bones, ¿no? Hay un senador muy famoso que quería ser presidente de los Estados Unidos, que también era miembro de ese grupo. Y tenemos los grupos económicos muy poderosos, ¿no? Sabemos de los judíos, de los musulmanes de Malasia e Indonesia, que ya les contaré, y la curia romana. En esto de los musulmanes, fíjense que poco sabemos, yo tenía poca información, pero tienen una banca que se llama la banca islámica. No cobran intereses, cobran una comisión porque según su religión está prohibido recibir intereses. Entonces ellos cobran una comisión que es mucho más baja y compite mejor con los préstamos de la banca comercial. La banca comercial cobra unos intereses enormes
La banca islámica cobra una comisión, pero es mucho más reducida que el pago de los intereses de los bancos. Nada más que hay un pequeño problema, que esos intereses de Occidente, de esos bancos comerciales, nos han hecho creer que los musulmanes, todos los musulmanes, son extremistas. Y entonces dicen, es que si tú inviertes en la banca islámica, estás financiando al terrorismo. Y entonces tendríamos que decir, ¿a quién escuchamos? Pues estamos escuchando a la banca comercial, a la competencia de esos bancos que también hacen su lavado de dinero, como HSBC, ¿no? O como BBVA Bancomer. Bancomer es uno de los bancos que inclusive no están en la lista de los bancos colaborantes para evitar el lavado de dinero. Imagínense. Eso no lo sabía hasta ayer, antier, en mi curso de prevención del lavado de dinero, que por cierto estoy haciendo ahorita un curso. Entonces, hasta apenas ayer me enteré que BBVA, el Banco Español, no está integrado en esos grupos de colaboración para evitar el lavado de dinero. Así que piénsenle dónde tienen su dinero. Y bueno, pues aquí he hablado un poco de los orígenes. Esto, bueno, pues ya lo hemos hablado anteriormente, ¿no? Son datos muy interesantes. Entonces vayámonos al índice de capacidad de aprender. ¿Qué tan dispuesto estás para aprender? Y yo lo que decía al principio, si alguien dice, ya me lo sé, pues la capacidad de aprender baja, ¿no? No hay voluntad de aprender, pero también hay que estar abierto a la simplicidad, porque a veces pensamos que si nos dan datos importantes, a veces si nos dan mucha información, ya la hicimos, eso es lo importante para poder llegar a tener riqueza. No es cierto. Tenemos que dominar lo primero, lo esencial. Si queremos andar en bicicleta, podemos leer 20 libros de las bicicletas. Podemos saber todos los modelos de bicicletas, pero si no andamos en ellas, si no sabemos pedalear, de nada sirve tener todo ese conocimiento. Entonces tenemos que estar entre la capacidad de aprender. ¿Cuál es tu capacidad de aprender del 1 al 10? ¿Cuál es? Puedes tener un 10, pero ¿cuál es tu capacidad de aceptar el cambio? Del 1 al 10. Puede ser que tengas una capacidad de aprender 9, 10, pero tu capacidad del cambio sea de 2 o 3, porque te resistes al cambio, porque es difícil. Es como cuando nos cambian las reglas cuando trabajábamos en algún lado y nos decían, ahora hay que ir a trabajar los sábados, porque nada más trabajábamos de lunes a viernes y ahora hay que trabajar los sábados. ¿Cuál es nuestra resistencia a ese cambio? Entonces están las cosas muy complejas, ¿no? Y entonces, bueno, pues también hay que decir que los líderes son siempre lectores. Hay que leer, son grandes lectores, pero no nada más los líderes, los millonarios. Yo estaba en unos documentales que hablaban sobre Steve Jobs y hablaban sobre ay, se me fue ahorita el nombre, el dueño de Zuckerberg. Son grandes lectores. Ellos en los aviones, tienen sus aviones privados, cuando se subían, prácticamente se leían todo un libro en lo que estaba el avión en vuelo, ¿no? También tenemos a otros grandes millonarios que leían mucho. De hecho, alguno de ellos desarrolló este sistema para que podamos leer 100 hojas en creo que 20 minutos, 10 minutos, ¿no? Entonces, digo, siempre es la importancia de tener esa capacidad de aprender, pero también de aceptar el cambio. Entonces, aquí ya estamos hablando precisamente de la balanza de entrenamiento.
¿Qué es la balanza de entrenamiento? Es el índice de capacidad de aprender, la disposición de aprender y la disposición de aceptar el cambio. Y lo que ya hablábamos ahorita anteriormente, qué tanta disposición, qué tanta humildad tienes para admitir que hay cosas que no sabes. Esto que estoy hablando de la incompetencia inconsciente y de la incompetencia consciente. Pero también podemos llegar a tener la competencia consciente, que es el tercer sistema de aprendizaje. ¿Cuál es esta competencia consciente? Es como cuando nos estamos aprendiendo a abrochar los zapatos o cuando empezamos a andar en bicicleta. Sabemos que tenemos que subirnos, que pedalear, que tener el equilibrio, etcétera. Lo estamos haciendo de manera consciente. ¿Y cuál es el último nivel? Llegar a la competencia inconsciente. Competencia inconsciente. ¿Qué es la competencia inconsciente? Es cuando ya sabemos manejar, estamos pensando en otras cosas totalmente y de repente ya llegamos a nuestra casa. Y si alguien nos pregunta, oye, ¿qué vistes en el camino del trabajo a la casa o del negocio a la casa? Pues diría uno, pues quién sabe, ¿no? Yo nada más llegué. Esa se le llama la competencia inconsciente. Es cuando ya tenemos esa capacidad de hacer las cosas de manera inconsciente. Es cuando ya tenemos un pensamiento que nos permite generar riqueza sin tener que estar de manera permanente pensando en que tengo que corregir mi cerebro, que tengo que corregir mis pensamientos. Cuando tengo que ir dejando pasar como los toreros, ¿no? Ay, a lo mejor mañana alguien me debe dinero y me dijo que mañana me depositaba. Y anda uno pensando, ay, y a lo mejor no me deposita. Pues ese es el mensaje que estás mandando al universo, que no te deposite. En cambio, si te llega ese pensamiento, lo dejas pasar como los toreros, le das un capotazo, lo dejas ir, y bueno, ahí y reprogramas. Dices, mañana la persona, fulano de tal que me debe dinero, me va a pagar. Y entonces estamos mandando el mensaje al universo para que efectivamente el día de mañana nos estén pagando. Y pues podríamos hablar también de qué tan dispuesto estás a utilizar el tiempo para aprender. Y también que a veces hay que sacrificar algo que nos gusta para tener algo que más nos gusta. A veces tenemos que sacrificar ir a lo mejor a algún restaurante, si es uno tragón. Tragón en México es que uno come mucho y uno está acostumbrado a ir a muy buenos restaurantes y a veces habría que sacrificar esa ida a los buenos restaurantes para que pudiéramos tener un margen más de ahorro y con ello invertir en un negocio. Por eso digo, ¿qué tan dispuesto estás al cambio? ¿Qué tan dispuesto estás al cambio? Y entonces, bueno, aquí podemos ver que si nosotros logramos entender que debemos de tener un alto nivel de aprendizaje, pero una aceptación al cambio muy grande, podremos lograr grandes cosas. Pero aquí viene lo mejor, pero va a quedar para otras lecciones porque ya se me acabó el tiempo, que es la parte de la mente. El 99% de las cosas que necesitamos y que queremos queda en la mente, queda en nuestra mente. Y el 1% queda en la acción. Muchos no me van a decir, pues ¿cómo está eso? No, pues entonces ya nada más me siento y nada más digo, quiero $1 millón, quiero $1 millón, quiero $1 millón y me va a llegar. No es así.
el aspecto de la mente es programar esta mente en el 99% del objetivo que queremos, pensar 99% siempre en eso que queremos, porque la mente y el universo, al mandar esas señales, nos va a mandar a las personas adecuadas o las circunstancias adecuadas o los negocios adecuados. Y entonces ya vamos a estar trabajando a estas horas, que son más de las 10:30 de la noche, en algunos países las 11:30 o las 12:30 de la noche, vamos a estar trabajando contentos y felices. O sea, vamos a estar haciendo un esfuerzo extra, pero no va a ser un trabajo que nos pese, va a ser algo que nos guste, que nos apasiona. Y cuando logramos tener esas cosas que nos apasionan, podemos estar 20 horas trabajando diario y no tenemos problema, porque es algo que nos gusta, no es un trabajo para nosotros, es un placer, es un gusto hacerlo. Y si tú no estás a gusto con lo que estás haciendo, tendrías que replantearte cambiar tu estilo de vida. Nada más que muchos tememos, a lo mejor somos empleados y tememos renunciar para iniciar un negocio, porque entonces, ¿qué tal si el negocio no se da? Pero ¿qué tal si cambiamos esa mentalidad y decimos, este negocio se tiene que dar mi franquicia de Wings Mobile, tiene que venir la primera franquicia de Wings Mobile en la Ciudad de México y la voy a tener. Y entonces el universo me va presentando opciones que yo jamás hubiera pensado en otras condiciones. Y entonces me empiezan a llegar los recursos y me empieza a llegar el dinero y me empiezan a llegar las personas y me empieza a llegar el negocio que a lo mejor me está dando en el corto plazo una cantidad de dinero. Entonces es importante sí tenerlo en mente lo que pensamos y no pelearnos con los pensamientos negativos, dejarlos pasar, ignorarlos. Háganles la ley del hielo, no los pelen. Les llega el mensaje, déjenlo, déjenlo que se vaya a pasear, pero sustituyan ese pensamiento en un mensaje poderoso de la mente, que digan, yo voy a lograr mi $1,000,000, yo tengo riqueza, yo soy abundante, yo soy rico, yo tengo bendiciones, y cambiamos. Y en ese momento, todas las circunstancias que a veces pudieran verse como negativas, resultan ser positivas. Y volvemos a esta historia y con eso yo termino esta intervención. A un señor en la época de la Segunda Guerra Mundial estaba preocupado por la salud de su hijo y pidió que él quisiera que su hijo sobreviviera a tantas cuestiones de la guerra. Y en esos días su hijo sufre un accidente, se cae del caballo y se rompe una pierna. Entonces, toda la gente dice, uy, qué desgracia tuviste, tu hijo se rompió la pierna. Y él dijo, no, probablemente es algo bueno. ¿Cómo vas a pensar que es algo bueno? Pues si tu hijo se le rompió una pierna, ¿no? ¿Cómo es posible que pienses eso? Sin embargo, al otro día llegaron los alemanes y se llevaron a todos los jóvenes del pueblo para llevarlos a la guerra. Entonces, su hijo salvó de ir a la guerra porque tenía una pierna rota. Entonces, a veces las cosas que nos pasan, que pudiéramos pensar que son negativas, y yo tengo muchas historias respecto a eso, resultan ser positivas al tiempo. Entonces, tenemos que abrir nuestro esquema, tenemos que abrir nuestra mentalidad. No ver los fracasos como fracasos, son aprendizajes. No ver las cosas que nos pasan como una desgracia, sino como una oportunidad de encontrar mejores cosas en la vida. Y yo con eso agradezco este tiempo con ustedes y espero que me den chance porque ya me quedé picado para decirles lo demás.